Vale, buenas tardes a todos. Bueno, ya nos conocemos la mayoría. Me llamo Gustavo García y hoy os voy a hablar de una cosa un poco diferente de lo que suelo hablar habitualmente. Hoy os voy a hablar de Machine Learning y de TensorFlow. Aquí, ok. Vale, ¿y por qué os voy a hablar de esto? Bueno, si miráis a vuestro alrededor, muchos o la mayoría de los productos que usamos hoy en día, de los productos y servicios, tienen una componente de inteligencia artificial o de machine learning. Tenemos casos donde es más evidente, incluso un poco aburrido, como pueden ser la generación automática de subtítulos o la traducción de textos, o incluso las sugerencias de amistad de Facebook. Otros casos que son más impresionantes, como podrían ser los asistentes personales, como Alexa o Aura, o los sistemas que son capaces de ganar a los campeones del mundo de ajedrez o de Go, o los coches autónomos. Incluso hay casos de uso completamente diferentes y más sorprendentes, incluso interesantes desde mi punto de vista, como puede ser la superresolución de imágenes. Esto lo veíamos en CSI y nadie se lo creía y les llamábamos flipaos. Pero el caso es que con técnicas de Machine Learning puedes convertir una imagen como esta, con muy poca resolución, en una imagen como esta. O ejemplos como este, que es de la gente de Mozilla, donde utilizan Machine Learning para diferenciar en una señal de audio lo que es ruido de lo que es voz, para poder quitar el ruido y que se oiga mejor una llamada. ¿Vale? Entonces, si hace unos años hablábamos de que nuestros productos tenían que ser mobile first, hoy lo que está de moda es que nuestros productos y servicios sean AI first. O sea, que desde el principio, cuando estamos diseñando nuestros productos, tengamos en cuenta de qué forma podemos aplicar estas técnicas de Machine Learning para mejorarlos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de Machine Learning o aprendizaje automático? Encontré esta imagen por Twitter que me pareció muy representativa, donde, por ejemplo, imaginaos que queremos resolver un problema como ¿es esta imagen un gato o no es un gato? ¿Vale? Con la programación tradicional, lo que haríamos sería codificar unas reglas, pues yo qué sé, si el 30% de los píxeles son grises o si detectamos algo que parece redondeado con unos picos por arriba, esto es un gato, ¿no? Entonces, codificamos unas reglas, le introducimos unos datos y obtenemos unas respuestas, ¿no? Esa sería la forma tradicional en la que hemos programado nuestros sistemas para responder preguntas, por ejemplo, en este caso, responder a partir de una imagen si se trata de un objeto en concreto o no, ¿vale? Con Machine Learning lo que hacemos es darle la vuelta, ¿vale? Tenemos las respuestas para muchos datos de entrada, por ejemplo, todos estos tipos de gatos. Sabemos que todas estas imágenes son gatos, ¿vale? Tenemos las respuestas para muchos datos de ejemplo, ¿vale? Y decidimos utilizar un algoritmo de Machine Learning. Pues hay muchísimos tipos de algoritmos. Os sonará el concepto de redes neuronales, que luego hablaremos más tarde, redes bayesianas, regresión lineal, support vector machines. Hay muchos algoritmos para hacer Machine Learning, ¿no? Pues cogemos un algoritmo de estos que tiene 1 millón de parámetros y intentamos detectar cuáles son los parámetros óptimos en base a estas imágenes de ejemplo. En base a estas imágenes de entrenamiento, encontramos los parámetros de ese algoritmo y esas son las reglas que nos ayudarán a responder a estas preguntas, ¿no? Una vez que tenemos estas reglas, que son esos parámetros de nuestro algoritmo de Machine Learning, podremos pasarle una imagen nueva que nunca haya visto de un gato y nos dirá, ¿esto es un gato o no es un gato? ¿Vale? Esto es lo que es el Machine Learning. Vale, ¿y qué pinta TensorFlow en todo esto? ¿Vale? Pues TensorFlow es una librería open source creada por Google. Es la librería, bueno, es el repositorio más popular en GitHub. Bueno, lo fui a comprobar ayer y era el segundo más popular, no es el primero. El primero es un repositorio que se llama No Code, que todo lo que dice, no sé si lo conocéis, es el único código que no tiene errores, es el que no escribes, y está el README vacío, el Dockerfile vacío. Tiene miles de issues, miles de pull requests. Es el repositorio más popular en GitHub, pero el segundo es TensorFlow. ¿Vale? ¿Para qué sirve esta librería? Pues bueno, TensorFlow lo que te ayuda es a hacer computaciones numéricas, porque como veremos, al final todos estos algoritmos de Machine Learning en lo que consisten es en hacer multiplicaciones de matrices y en computar muchos datos y lo más rápido posible. Y está especializada, tanto en cuanto a rendimiento como a utilidades que nos da la librería, para aplicaciones de Machine Learning.
Bueno, he aguantado 3 slides sin poner código, ya tocaba. Entonces, esta es la pinta que tendría el Hello World en TensorFlow, ¿vale? En TensorFlow puedes definir variables y constantes, como veis ahí en la línea 2 y 3. Ahí defino 2 constantes que tienen unos valores. El primero tiene un vector con 2 valores, 2 y 2, y el segundo otro vector con otros 2 valores, 3 y 4, ¿vale? Entonces podemos definir constantes, definir variables y también definir operaciones sobre esas constantes o esas variables. Por ejemplo, la operación que estoy utilizando aquí es la operación de añadir. Le digo, quiero una operación añadir que tiene como entradas A y B, ¿vale? Y eso tendrá una salida que será pues, la suma de A y B. ¿Vale? Entonces, lo que estoy haciendo en este código que está en el primer cuadrito, el primer recuadro, es definir un grafo, ¿vale? Lo he puesto allí en la esquina. Es un grafo donde tienes 2 entradas, A y B, que en este caso son constantes, y una operación que es una suma, ¿vale? Pues en TensorFlow lo que te permite es definir estos grafos, que normalmente son mucho más complicados que este, pero que tienen como entrada constantes y variables y tienen como nodos las operaciones que realizas sobre ellas, ¿vale? Entonces, una vez que hemos definido nuestro grafo, podemos ejecutarlo. En TensorFlow, los programas en TensorFlow siempre tienen esas 2 fases. La primera que define el grafo y la segunda que lo ejecuta. Ejecutarlo en este caso es solo esta línea, la de c.eval. Esta solo hace falta para generar ese gráfico de la esquina, la tenía que haber quitado. Pero lo único que hay que hacer es, dentro de una sesión de TensorFlow, decir que ejecute este código, que quiere saber el output, la salida de C. Entonces tendrá que ejecutar la operación C en base a las entradas A y B. Y la salida pues, será 5 y 6. ¿Vale? Está guay, ¿no? Podemos sumar matrices con TensorFlow. ¿Vale? ¿Alguien podría decirme qué es un tensor en matemáticas? Una generalización de un número. Bueno, sí, yo creo que eso también es. Bueno, para mí, ¿un vector? ¿Ha dicho alguien? Vale. Está más cerca de mi respuesta, un vector. Para mí es una matriz multidimensional. Una matriz que puede ser un vector, puede ser un número, puede ser una matriz de 2×2, una matriz de 8 dimensiones. Entonces, estas variables que estamos definiendo aquí, A y B, en este caso son vectores, pero podrían ser una matriz de 3 dimensiones. ¿Vale? Entonces, TensorFlow se llama TensorFlow porque tienes tensores, que son matrices, que siguen un flow para generar un output, para realizar un procesamiento sobre ellos y conseguir una salida. Vale, ¿por qué es esto importante o útil? O, no sé, ¿por qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Bueno, porque en general los algoritmos de Machine Learning, y en concreto las redes neuronales, que están muy de moda ahora porque han conseguido resolver problemas muy complejos, que no había otra forma de resolverlos, se basan en este pseudocódigo, ¿no? Todos los que yo he visto siguen más o menos este pseudocódigo. Tú tienes unos datos de entrada, que es con los que vas a entrenar tu algoritmo. Pues el caso de ejemplo más sencillo sería que tienes como datos de entrada pues los metros cuadrados de las casas que están en venta en Idealista y como dato de salida pues los precios de esas casas, ¿no? Y quieres definir un modelo, quieres tener un modelo que te permita predecir el precio de una casa en función de los metros cuadrados, ¿vale? Este ejemplo es con una variable solo, que son los metros cuadrados, pero podría ser con 10 variables, que fuesen los metros cuadrados, la localización, no sé, cuántos baños tiene, ese tipo de features que tiene una casa. ¿Vale? Entonces, tenemos unos datos de entrada y decidimos utilizar un modelo. Aquí no he puesto como ejemplo un modelo que no es una red neuronal, es un sistema de regresión lineal, ¿vale? Donde asumimos que la salida, el precio de las casas, es una constante multiplicada por la entrada, los metros cuadrados, más otra constante, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, una vez que hemos definido nuestro modelo, es encontrar cuáles son los parámetros, en este caso B y A, que nos permiten predecir el precio de una casa en función de sus metros cuadrados de una forma más accurate, más precisa. Eso. Vale, entonces lo que hacemos es entrenar ese modelo, ¿vale? Para entrenarlo lo que haremos es, durante n veces, pues 1000 veces, esto se le llama epochs, cogeremos los datos que tenemos de entrenamiento, le diremos al modelo que prediga con los datos que tenga en ese momento, o sea, con los parámetros que tenga en ese momento, que inicializaremos a valores random, que prediga cuál es el output de ese dato de entrada. Pues para casas de 100 metros cuadrados, pues la primera vez igual te dice que el precio son, no sé, 1000 euros, ¿no? Entonces tú haces una predicción y luego ajustas el modelo
en función del error que has cometido, ¿no? Pues si te estás pasando mucho en el precio, pues ajustarás las variables para que sean B y A para que sean más pequeñas, ¿no? Y la cantidad que las ajustas en cada iteración es lo que se llama el learning rate, cómo de rápido se ajusta para corregir los errores de las predicciones. Si tienes un learning rate muy alto, irá muy rápido, pero es fácil que empiece a rebotar y nunca encuentres el valor óptimo. Y si coges un learning rate muy pequeño, pues tardará mucho en encontrar el valor óptimo de los parámetros B y A. ¿Vale? Y esta es la fase de training. Hemos entrenado nuestro modelo y ahora ya tenemos un modelo, en este caso de regresión lineal, y las variables A y B, los parámetros A y B ya sabemos cuáles son los valores óptimos para predecir el valor de las casas. ¿Vale? Pues como ya tenemos un modelo, ahora ya está la fase de inferencia. Cuando queramos predecir cuánto va a valer una casa, le pasamos a este modelo los metros cuadrados y nos dirá cuánto tiene que valer. ¿Vale? Pues, bueno, como veis aquí, hay dos bucles anidados. O sea, vamos a hacer n veces para todos los datos de entrada, que normalmente son gigantes. Vamos a hacer, como poco, la multiplicación de b por x más a. ¿Vale? Y aquí es donde es útil TensorFlow. TensorFlow es una librería muy optimizada y que puede ejecutar estas operaciones sobre diferentes entornos. Puede usar la CPU, puede usar la GPU, puede correr en Android, en iOS, incluso en hardware específico que ha diseñado Google para TensorFlow, que son los TPUs, TensorFlow Processing Unit, y que expone por encima un API, que el API oficial es el API en Python, que se usa para la fase de entrenamiento principalmente, y el API en C++, que se usa más para desplegarlo en producción. Pero también hay APIs que están un poco menos soportadas, pero bueno, en Go, en Java, pero la mayoría de ejemplos que veréis serán en Python. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué es importante el soporte de GPUs, por ejemplo, que es algo crítico de TensorFlow? Porque lo que hace TensorFlow es multiplicar matrices. Y no hay nada más rápido, más eficiente multiplicando matrices que una GPU. Porque, bueno, al final para los juegos en 3D, para calcular vértices, para calcular texturas, lo que estás haciendo es multiplicaciones. Entonces, durante los últimos 15 años, o los que sean, gracias a los gamers, hemos conseguido GPUs muy optimizadas, muy eficientes y que pueden multiplicar matrices muy rápido, que es lo que necesita TensorFlow. ¿Cuál? Vale, vamos a ver un ejemplo con una red neuronal. No sé cuántos saben lo que es una red neuronal, o sea que voy a intentar explicarlo de forma rápida. Una red neuronal está formada por neuronas artificiales. ¿Vale? Es un modelo de Machine Learning que está formado por neuronas artificiales. Entonces, ¿cómo se comporta una neurona artificial? Una neurona artificial es un nodo que para ciertos inputs, que pueden ser, yo qué sé, el valor de los píxeles de una imagen, o lo que decíamos antes, los metros cuadrados de una casa, el número de baños que tiene y la zona en la que está. Para una serie de inputs, les aplica una fórmula, les multiplica por unos pesos y les suma una constante que se le llama bias normalmente, y te da un output con esa fórmula. O sea, multiplicas las entradas por los pesos y le sumas la constante. Eso es lo que hace eso es lo que es una neurona artificial en una red neuronal. ¿Vale? Además, ese output se le suele aplicar una función que se le llama función de activación, porque si no, lo único que podríamos hacer con una red neuronal es tener sistemas lineales, porque estamos multiplicando unos valores de entrada por unos pesos. ¿Vale? Entonces, para introducir non-linearity, o sea, que puedas generar modelos que no son lineales, se introduce una función de activación. O sea, el output es x por los pesos más el bias, y se lo pasas a una función de activación, que esta es una de las más comunes, que se llama ReLU. ¿Vale? Entonces, esto sería una neurona artificial. ¿Vale? Si pones muchas neuronas, una capa de neuronas, ¿vale? Pues el output de esa capa es lo mismo, son los valores de entrada multiplicados por los pesos. Cada neurona tendrá sus propios pesos. Entonces, W aquí, en vez de ser un vector, será una matriz de 2 por 2, y sumado el bias, que será un vector. Pero tú tienes para esta entrada, la multiplicas por los pesos, la matriz de pesos, le sumas el bias y tienes el output. ¿Vale? Y esto lo puedes poner en cascada. Tienes el input, luego pones todas las capas que quieras, capas de neuronas, y luego tendrás una salida, que son los nodos en rojo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de Deep Learning,
Lo que significa es que hay varias capas de estas intermedias, ¿vale? Tenemos una capa de entrada, capas ocultas y una capa de salida. Cuando hay más de una capa oculta es cuando decimos que es una red neuronal deep y que estamos usando deep learning. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Vale, entonces vamos a ver un ejemplo con TensorFlow. Vamos a intentar implementar una red neuronal con TensorFlow. El ejemplo que he cogido es el ejemplo quizá más típico, que es un ejemplo de visión artificial, que es intentar clasificar estas imágenes, saber si son ceros, 1, 2, qué números son, de 0 a 9, ¿vale? Estas son imágenes, creo que del sistema de correos de Estados Unidos, que necesitaban pues, poder leer de forma automatizada los códigos postales o lo que sea para clasificar las cartas, ¿vale? Entonces, ¿cómo diseñaríamos una red neuronal? ¿Cómo implementaríamos una red neuronal con TensorFlow que hiciese esto? Vale. Lo primero que vamos a definir son dos placeholders. Placeholders son constantes a las que luego les daremos valores, ¿vale? Las hemos inicializado, estamos diciendo las dimensiones que tienen. N inputs es el número de píxeles de entrada, que en este caso son de 28 por 28, ¿vale? Entonces, como entrada, vamos a tener una matriz que cada fila en esa matriz es de 28 por 28, o sea, todos los píxeles de la imagen, ¿vale? Y va a tener tantas filas como imágenes le pasemos de entrada, ¿vale? Y definimos otro placeholder que sí, que es la categoría de esas imágenes. Pues para la primera imagen, que tiene estos 700 y pico píxeles, la salida es un 5, ¿vale? Estos son los datos de entrenamiento que vamos a usar luego para entrenar la red neuronal. ¿Vale? Estos son los placeholders, son constantes a las que le daremos valores más adelante. Vale, luego vamos a definir una variable, no una variable, una función helper, vamos a definir una función que lo que va a crear es una capa de la red neuronal. En el diagrama anterior veíamos estas capas en verde, ¿vale? Pues esta función lo que hace es crear una de estas capas de la red neuronal. Entonces, como veíamos antes, tendrá dos variables que son los pesos, W, y B, que es el bias, y los pesos los inicializaremos a valores aleatorios. Eso es lo que hace el nodo de TensorFlow de Truncated Normal, ¿vale? Lo inicializamos con valores aleatorios, los pesos en la red neuronal. Creamos una variable que es W, creamos otra variable que es B, creamos un nodo Z, que será la multiplicación de X por W más B, como veíamos en este slide, X por W más B, y nos falta aplicarle la función de activación, que esto es algo que también nos da TensorFlow. Tiene un nodo, que es el ReLU, entonces a esta salida de la multiplicación, que es Z, le aplicamos la función ReLU, ¿vale? Entonces, aquí estamos creando un trocito del grafo de TensorFlow, que tiene dos variables, las multiplica, le suma el bias y les aplica la función de activación ReLU, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esta función helper, la vamos a usar para generar tres capas, ¿vale? En este ejemplo vamos a usar una red neuronal de 3 capas. Vamos a definir una primera capa donde las entradas son los valores de entrada que habíamos definido aquí, X, el placeholder X, ¿vale? Y va a tener n hidden, es una constante, es cuántas neuronas tiene. No me acuerdo en este ejemplo, creo que lo tengo puesto a 300. No las he puesto aquí en el slide, pero la primera capa de neuronas tiene 300 neuronas, ¿vale? Luego vamos a definir una segunda capa que tiene como entrada la capa anterior, o sea, la salida de la capa anterior es la entrada de esta y va a tener, creo que son 100 neuronas, ¿vale? Y vamos a definir una tercera capa que coge la entrada anterior, ¿vale? Y lo que genera ya son las 10 categorías, o sea, como salida tiene 10 nodos de estos en rojo. Los nodos de salida serían 10, o sea, tenemos la entrada que eran los 700 y pico píxeles, una capa de 300 nodos, una capa de 100 y luego una salida de 10, ¿vale? Eso es lo que estamos definiendo con este código. Hemos definido 3 capas de neuronas, ¿vale? Y ahora queremos una función que nos diga cómo de bien o mal lo estamos haciendo, ¿vale? Para eso TensorFlow tiene, por ejemplo, esto, que es la cross-entropía. Compara la de cross-entropía, calcula la diferencia entre i, que es los valores que esperamos, pues para esta imagen tiene que ser un 5, lo compara con los valores que obtenemos de la red neuronal, que eran los outputs, ¿vale? Nos dice cuánto error tenemos, ¿vale? Y ese error pues, es la media de la cross-entropía. Pues si para esta imagen el error es 5 y para esta es 3, pues el error medio es un
un 4. ¿Vale? Entonces hemos definido nuestra red neuronal y tenemos un nodo que nos calcula el error. ¿Vale? Lo siguiente, y que es una de las cosas más importantes en los sistemas de Machine Learning, es definir un optimizer. El optimizer lo que va a hacer es ver el error que estamos generando y adaptar todos los parámetros del modelo. En este caso, todos los parámetros de la red neuronal, que eran estos W y estos vallas, ¿vale? El optimizer este que estamos usando, que es el típico de los ejemplos, que es el gradient descent, verá cuánto error tenemos y modificará los parámetros de la red neuronal para que el error se vaya reduciendo. ¿Vale? Entonces le decimos al optimizer que minimice el output de la variable loss. ¿Vale? Si ve que se está yendo mucho que el loss es muy alto, pues modificará los parámetros para que sean más pequeños. Si ve que el loss está siendo negativo, pues modificará para que sean más positivos. Vamos, básicamente va adaptando todos los parámetros de la red neuronal para que converjan en los mejores valores posibles y prediga de la forma más precisa los dígitos de las imágenes. ¿Vale? Vale, y esto ya... Hasta ahora hemos definido el grafo de TensorFlow y aquí lo estamos ejecutando. Le estamos diciendo que haga 400 veces el coger 50 imágenes, ¿vale? Esto hay creo que 55.000 imágenes de estas de dígitos, que las coja de 50 y 50 y ejecute el grafo. Entonces, coge 50 imágenes, las pasa por la red neuronal, ve cuánto error ha cometido y adapta todos los pesos de la red neuronal. Coge otras 50 imágenes, así hasta que coge las 55.000 imágenes. Una vez que ha acabado con las 55.000 imágenes, vuelve a empezar de nuevo. 400 veces por estos 1.100 batches que entrena la red. ¿Vale? O sea, al final lo ha ejecutado este código de entrenamiento unas 400.000 veces. ¿Vale? Entonces, si ejecutas este código y dibujas el error, bueno, en este caso la precisión que tienes, verás que después de un tiempo, la precisión que consigues con este modelo básico es una red neuronal muy sencilla, consigues una precisión del 98%. ¿Vale? Con redes neuronales más avanzadas, pues consiguen el 99,5% de precisión. ¿Vale? Y para que os hagáis una idea, yo cuando ejecuto este código en mi ordenador, tarda 10 horas en ejecutarse. ¿Vale? Pero TensorFlow no tiene soporte para GPU en Mac. ¿Vale? Si hice una prueba rápida en Amazon Web Services, y cada iteración de estas tardaba 2 minutos y medio en mi PC, y en Amazon Web Services lo conseguía hacer en 10 segundos. ¿Vale? O sea, es muy importante el tener GPUs para poder hacer estas ejecuciones, que al final es multiplicar matrices muy rápido para hacerlas de forma eficiente. ¿Vale? Entonces, TensorFlow, hemos visto primero en un Hello World y luego en un ejemplo con redes neuronales, el API típico de TensorFlow, que aquí en este diagrama te lo cuentan como el API Low Level, pero es el que principalmente se usa en los ejemplos. Según ha ido pasando el tiempo, los últimos 2 años, desde que se liberó TensorFlow, han ido apareciendo abstracciones por encima que te dan un API de más alto nivel. Por ejemplo, hay un API Layers que directamente nos daría esta función que hemos creado aquí para crear una capa. ¿Vale? Eso te lo da ya estas librerías de abstracción media como Layers. Y hay una capa incluso de nivel superior, que son los estimators, que te darían todo este código que hemos hecho en una sola línea. Le dirías, quiero hacer una red neuronal con 2 capas de 300 y de 100 neuronas, con estos datos de entrada y estos datos de salida. Le dices entrenar y te da el resultado. Pero la mayoría de ejemplos que veréis están hechos con el API este de bajo nivel. ¿Vale? Bueno, hemos escogido una red neuronal muy sencilla, pero para que lo sepáis, hay muchísimos tipos de redes neuronales. Por ejemplo, redes neuronales recurrentes, que lo que hacen es que, además de tener en cuenta los valores de entrada en ese momento, para hacer una predicción, pues pueden tener en cuenta los valores anteriores. Entonces, esto es útil para cosas que tengan que ver con series temporales. Pues para predecir, yo qué sé, predecir la carga que van a tener tus servidores dentro de 1 hora, que es una cosa que quiero hacer yo. O para predecir cuál es la siguiente palabra en una frase cuando estás intentando traducir automáticamente una frase, ¿no? Tú vas metiendo palabras, intentando obtener cuál es la siguiente palabra que correspondería en inglés a la palabra en castellano. Pues para eso se utilizan este tipo de redes neuronales recurrentes. Vale. Os he contado un poco cómo se usa TensorFlow y qué es, pero yo creo que la gente como nosotros, filtrafillas,
No, la gente que no son investigadores, que están desarrollando nuevos modelos, sino que lo que quieren es aplicar temas de Machine Learning a su producto, realmente no hacen todo esto, ¿vale? Lo que hacen es, tú tienes un problema, y el problema más típico puede ser el de clasificación de imágenes, y lo que haces es buscar un modelo que haya hecho alguien, con un poco de suerte Google, que sirva para resolver ese tipo de problemas, ¿vale? Luego intentas obtener tantos datos como puedas, ¿no? Veremos luego en la demo que he hecho. Pues si quieres detectar plátanos, pues estaría bien que consiguieses 1000 imágenes de plátanos para poder entrenar tu modelo. ¿Vale? Tienes el modelo, tienes las imágenes, entonces lo que necesitas hacer es entrenarlo para esas imágenes o para esas categorías que a ti te interesan. Pues me comentaba alguien de Madrid, de una empresa de Madrid, que ellos lo que hacen es detectar imágenes de gente fumando en vídeos, porque hay en determinados países que esas imágenes no se pueden poner. Entonces, una forma de clasificar los vídeos, ellos utilizan un modelo de clasificación de imágenes, lo han entrenado con imágenes de gente fumando y son capaces de detectar automáticamente qué vídeos tienen imágenes de gente fumando, pues para que no se reproduzcan en determinados países. ¿Vale? Una cosa que se puede hacer, en vez de entrenar el modelo desde cero, que puede tardar semanas, ¿vale? Esto tarda muchísimo, incluso Google, con su hardware específico, en entrenar algunos de sus modelos, que sin exagerar tienen millones de parámetros, pues tardan unas semanas. ¿Vale? Entonces, lo que puedes hacer es coger su modelo, que está entrenado ya para detectar plátanos y perros, y lo usas para entrenar flores. ¿Vale? Entonces, necesitas menos entrenamiento porque el modelo ya sabe cómo detectar features, vamos a decir, cómo detectar pues, objetos más primitivos. Sabe detectar bordes, sabe detectar círculos. Entonces, te ahorras parte del entrenamiento y eso se llama retrain. Coges un modelo ya entrenado y lo entrenas para algo nuevo y te ahorras esa parte. ¿Vale? Entonces, luego, cuando lo tienes, pues ya guardas tu modelo y lo despliegas, que puede ser desplegarlo en un servidor y que te dé un API, o puede ser desplegarlo en un móvil y ejecutar la lógica que quieras. ¿Me quedan 3 minutos? Te quedan 3 minutos. Vale, entonces quería hacer una demo y los dos casos de uso que a mí más me interesan o que más curiosos me parecen son el de los coches autónomos. Yo soy muy malo haciendo predicciones, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba en Boecillo yo dije que en 2007 todas las llamadas serían de voz IP, toda la telefonía sería voz sobre IP. Pero en el caso de los coches me ha ocurrido al revés, ¿no? Yo nunca me hubiese pensado que en 2017 alguien podría quitar las manos del volante y el coche seguiría y casi nunca se chocaría, ¿no? Entonces, el caso de los coches autónomos me parece muy interesante. Y el otro caso que a mí me preocupa como persona es el tema de los dibujos antiguos y series antiguas. Me gustaría usar Machine Learning para mejorar las imágenes de Benji Oliver o de Verano Azul, por ejemplo. Que si las ves ahora tiene una categoría muy mala, pues me gustaría utilizar las técnicas que se usan para la superresolución, por ejemplo, para mejorar dibujos animados y series antiguas. Vale, lo de los dibujos animados parecía muy difícil, así que os he hecho una demo de un coche autónomo. Se lo pedí a Elon Musk que me dejase un Tesla, pero me dije que prefería mandarlo a Marte que dejármelo o algo así, no sé. Entonces se lo he quitado al niño. Vamos a ver si esto funciona. A ver si hay suerte. Vale, entonces este va a ser nuestro coche autónomo, que va a llevar un sistema acoplado de radar, acoplado con velcro, y una aplicación de autopilot en Android. Vale. A ver si funciona esto. Vale, lo que quiero hacer es detectar alguno de los elementos que te encontrarías en una carretera, ¿no? Entonces, lo que quiero conseguir es que pare cuando detecte un semáforo en rojo. Tío, no me grabes que no va a funcionar. Bueno, luego os cuento las limitaciones de la demo, ¿vale? Pero voy a ponerlo por aquí y vamos a ver si hay suerte. Ostras, tiene mucha luz esa ventana, me parece a mí. A ver. Ya está mal, ¿no? Ah. Cuando esto lo enseñé en casa me dijeron, bueno, eso es muy fácil, ¿has contado cuántos píxeles rojos hay? Bueno, en mi móvil es un poco mierda y solo procesa un frame por segundo, ¿vale?
Entonces también eso es una limitación, luego os contaré otras. Pero bueno, que me dijeron, eso es muy fácil, cuentas los píxeles en rojo de la imagen y ya está. Así que me he cogido esta imagen de un globo rojo que he encontrado. Y de momento, jamás en mi vida he conseguido que esto pare con el globo en rojo. Aquí en la pantalla dice que detecta un globo en rojo. No hay forma de que esto pare. ¿Vale? Bueno, creo que esto se puede hacer mucho más preciso. No tengo mucho tiempo, así que en vez de usar miles de imágenes, me bajé 80 de Google, de semáforos en rojo. Te decían que lo entrenases durante horas, lo entrené un par de minutos. Y mi móvil no da para mucho, pero bueno, aún así parece que funciona. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta. Muy buenas. Muy interesante. Siempre he tenido la misma duda con todos estos temas de Machine Learning. ¿Cómo defino el tamaño de la red neuronal, las capas, y cómo paso de quiero pasarle semáforos o plátanos o perros y que entienda qué carajos le estoy diciendo? Pero sobre todo la primera parte del tamaño. ¿Por qué 300? El tamaño de la red neuronal. Sí. Bueno, yo creo que, lo que comentaba antes, yo creo que para nosotros, al menos para mí, yo no aspiro a definir una red neuronal, a definir cuántas capas necesita y cuántas entradas. Yo lo que voy a hacer, si quiero clasificar imágenes, es coger el modelo de Google para clasificar imágenes. Pero yo sé, no es que tenga 3 capas, es que tiene 10.000 y no es una red como esta, en donde todas las neuronas están conectadas con todas. Es algo más eficiente, ¿vale? Pero para lo que comentas, si quieres diseñar una red neuronal, este tipo de parámetros se suelen considerar hiperparámetros. Cuántas capas tienes, cuántas neuronas hay en cada capa, y lo que se suele hacer es probar con diferentes valores. Hay algoritmos de búsqueda que ejecutan todo este código que lo hemos ejecutado, lo ejecutan con diferentes hiperparámetros, pues ahora lo pruebo con 3 capas, ahora con capas más pequeñas. Prueban todo eso y van ajustando, no los parámetros de la red neuronal, sino los hiperparámetros, ¿vale? Entonces hay formas de implementar estas búsquedas, incluso creo que hay algoritmos de Google, me suena algo que se llama AutoML, que intentan automáticamente diseñar tu modelo de Machine Learning óptimo para unos determinados parámetros de entrada. Javier. Gracias, muy buena. Continuando con la pregunta de antes, recuerdo una charla que dio Guido hace unas cuantas TEFCON sobre algoritmos genéticos, no sé si te acuerdas. También he estado mirando cosas de esto de Machine Learning y eso hace una... Bueno, y vi un vídeo que es muy bueno sobre cómo un tipo que implementó un Mario Bros, un juego de Mario Bros, que usaba algoritmos genéticos para buscar cuál era la mejor combinación de una red neuronal. Es súper bueno, si no lo habéis visto, si buscáis en YouTube Mario Bros, Machine Learning o Neural Networks. Guido me lo estaba comentando esta mañana en el taxi. Sí. Yo he visto que, por ejemplo, el sistema este de jugar al ajedrez y al Go de Google, la última versión, aprende jugando contra el mismo y utiliza algoritmos genéticos, algoritmos de búsqueda para... Al principio no tiene ni idea de cómo jugar, pues va probando diferentes estrategias y quedándose con las que tienen mejor pinta, ¿no? Al final esto es un poco lo que haces con los algoritmos genéticos. Vas probando y lo que tiene mejor pinta te lo quedas y exploras por ahí, ¿no? Sí. Este es bueno porque vas viendo durante el vídeo cómo Mario va aprendiendo a jugar y es muy divertido. Lo recomiendo. Buenas, gracias por la charla. 2 preguntas, como los políticos. La primera, según tu predicción, ¿cuándo las máquinas acabarán con nosotros? Y la segunda, ya te las hago las 2 seguidas, ¿has hecho algún vistazo al Core ML este de Apple, que también es otra API similar? ¿Y cómo está? Mi predicción es que acabarán con nosotros, pero no sé cuándo. Yo creo que ya me he mojado lo suficiente. Mi película favorita es Matrix, o lo solía ser, o sea que estoy un poco biased. Respecto al Core ML, sé las capacidades que tiene, pero no lo he usado nunca. Tengo curiosidad por probarlo. Nosotros hacemos cosas de videoconferencia. Me gustaría ver si es capaz de procesar las imágenes en tiempo real para detectar cosas como caras. No sé si tú tienes experiencia con eso. Si puedes procesar a 25 frames por segundo la imagen y detectar dónde está tu cara. No tengo ni idea, pero lo que sí me llama la atención es que has dicho antes que TensorFlow no utiliza la GPU en Mac
Y el Core ML sí que, tanto en iOS como en Mac, sí que utiliza. Bueno, lo primero es que TensorFlow GPU. están trabajando en una versión específica para móvil, que lo llaman TensorFlow Lite, ¿vale? Que utiliza las capacidades hardware, no solo de las GPUs, sino ya empieza a haber móviles que tienen chips específicos para computación neuronal, ¿vale? Y entonces, esta versión de TensorFlow Lite, que está en beta, está optimizada para móvil y además utiliza estos APIs para acceder a este hardware específico de Machine Learning. Pero me molaría probar lo de Core ML. Podemos hacer un proyecto a medias y escribes un post en el blog. Muy bien.